Tal conspiradores y amantes del crimen, bienvenidos una vez y gracias siempre por el apoyo. En este video les traigo una teoría de conspiración bastante reciente de tan solo unos días atrás y es sobre la tragedia sucedida en el concierto del rapero Travis Scott. Como ya es casi costumbre, después de grandes acontecimientos y sobre todo tragedias es cuestión de solo horas que salgan las primeras teorías de conspiración. En este video te traemos de qué se tratan todas estas teorías. Si te gustan los videos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbete al canal, subimos un video semanal. Comencemos. El Festival de Astro World es un festival anual organizado por el famoso rapero Travis Scott desde el 2018. Es un festival muy popular en Estados Unidos, cada año expandiéndose y trayendo más artistas a sus presentaciones. Este festival fue cancelado en el año 2020 por la situación del COVID, por lo que las expectativas para el año 2021 eran sumamente altas. Para este año las ventas fueron un completo éxito, ya que fue un sold out para todos sus días de duración. Pero no tardó mucho para la tragedia ponerle fin a este festival. El pasado 5 de noviembre las presentaciones se llevaron con normalidad. Al ser un sold out, el evento estaba en su máxima capacidad. Se estima que había unas 50,000 personas. A eso de las 9 Travis Scott inicia su presentación y una vez el artista sale de la tarima, todos los espectadores corren a acercarse lo más que pueden a la tarima, aplastando a muchas personas, al punto que muchas de los asistentes quedaron presionadas entre sí o contra la reja de seguridad de la tarima. Para las 9:15 las autoridades toman acción, pero al estar abarrotado le tarda mucho tiempo a los paramédicos llegar donde los heridos. Ya para las 9:30 las autoridades declaran un evento de muerte en masa, que sería una de las medidas más graves de emergencia para este tipo de evento. En esta tragedia perderían la vida 9 personas, 11 personas quedaron en estado grave por ataques cardíacos y otras 300 personas más serían atendidas con heridas causante de esta situación. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con conspiración? Pues como les dije en la introducción, siempre cuando ocurre una tragedia es cuestión de tiempo que las personas comiencen a cuestionar todo y muchas de las respuestas las justifican con teorías de conspiración. En este caso la teoría principal es que todo esto se trata de un rito satánico, orquestado por el artista Travis Scott, que sería parte del nuevo orden mundial, grupo que controla el mundo desde las sombras. Si quieres saber más sobre este grupo te dejo nuestro video sobre ese tema. Según los conspiradores, muchas de las personas dentro de este grupo del nuevo orden mundial son adoradores de Satanás, por los que las víctimas en este caso serían los sacrificados como parte de dicho ritual. Los creyentes en esta teoría de conspiración se basan en varios hechos. El primero, según los conspiradores, es la omisión de tomar medidas para una situación de este tipo. Ellos creen que los organizadores del evento y el mismo artista ya sabían que esto pasaría, y que todo era parte de su plan satánico para el sacrificio de personas. Los conspiradores se basan en que la policía de Houston advirtió a los organizadores del evento ese mismo día en la tarde sobre el riesgo de una estampida. Las autoridades calificaron las probabilidades como muy probables que un evento así ocurriera. La policía y demás estamentos de emergencias tenían sus preocupaciones porque a la hora de entrar al evento, a eso de las 2 de la tarde, en la entrada del festival se dio una estampida de personas. La policía, al ver que los organizadores no tenían control, notificaron la alta probabilidad que se diera un evento trágico provocado por la multitud. Aquí les dejo el video de esa primera estampida.
creyentes en esta conspiración apoyan esta teoría por un documento de 56 páginas del festival donde describía procedimientos en caso de emergencias, pero entre los 56 escenarios presentados no contemplaban la estampida de personas, algo que todos los festivales de igual tamaño sí contemplan por la probabilidad al tener tantas personas juntas. Los conspiradores también dan referencia a que como el artista no detuvo su presentación con todo y que la gente pedía ayuda, muchas personas al ver la situación le hacían señales que algo andaba mal, inclusive algunas treparon a la tarima informando al personal de seguridad que algo andaba mal, pero nunca se detuvo el evento. Aquí les dejo los videos de ese momento. Desde que las autoridades notaron la situación y declararon un evento de muerte masivo, el estado más alto para este tipo de emergencias, el artista siguió cantando por 30 minutos sin detenerse. Esto hizo que los estamentos de emergencias no pudieran llegar a las personas que necesitaban ayuda. Como vemos en esta imagen, la ambulancia intentó pasar por medio de la multitud, pero no podía pasar. En un momento el artista intentó detener la presentación, pero luego siguió cantando. En el video que les mostraré justo antes de la ambulancia se ven un grupo de personas abriendo espacio para personas que quedaron debajo de la multitud. Aquí les dejo con el video. It's an ambulance in the crowd. Whoa, whoa, whoa. What the fuck is that? If everybody good, put a middle finger up in the sky. Okay, where my guy, man? Come on. Yeah, all that. 2 hands to the sky. 2 hands to the sky. 2 hands up, y'all, 2 hands up. Y'all know what y'all came to do. Chase me, let's go. Whoa. I wanna make this motherfucking ground shake, goddammit. Whoa. Here we go. Here we go. Según los conspiradores, estos acontecimientos serían la prueba que el artista como creador del evento tenía planeado que esto sucedería y lo dejó pasar como parte de su ritual satánico. Los creyentes en esta conspiración también toman en cuenta las supuestas señales que había en el evento al rito satánico y a Satanás. Según los conspiradores hubo varias señales y simbolismos, como por ejemplo la entrada al evento, una calavera gigante como entrada y por donde se tenía que pasar para poder llegar al escenario, como vemos en la imagen, siendo la calavera uno de los símbolos utilizados en los rituales satánicos. Los conspiradores también toman esta entrada y la comparan con una imagen antigua llamada el Cristo en limbo, una pintura que describe el limbo del purgatorio, donde una vez entran no pueden salir. En la imagen de la pintura se ve las personas entrando al purgatorio por una cabeza con la boca abierta, similar a la del concierto. Otro de los símbolos es la camiseta usada por el artista. La camiseta de él es sobre un demonio abriendo una puerta. Los conspiradores también toman en cuenta el escenario y la frase que se pasó durante una de las presentaciones que decía "te veo en el otro lado". Cuando ponían esta frase, el escenario iluminaba de una manera que parecía una entrada. Según los conspiradores, la frase hace referencia a las personas que morirían y la manera en que iluminaba el escenario como la entrada al infierno. Aquí les dejo un video de cómo se veía esta parte del escenario.
Otra parte del escenario es que desde arriba parecía una cruz invertida y los alrededores del escenario eran estructuras tipo pirámide, el signo principal del nuevo orden mundial, y siendo la cruz invertida otro de los símbolos satánicos. Y por último, los conspiradores toman en cuenta que la mayoría de los videos sobre este incidente fueron compartidos por medio de TikTok, pero la plataforma casi inmediatamente comenzó a bajar los videos relacionados a este evento, restringiendo poder compartir lo que estaba pasando en el festival. No solo TikTok, sino otras plataformas también han restringido, y en esta parte de la teoría sí tiene un poco de verdad. En lo personal, el día que esto sucedió había bastante información disponible sobre la conspiración y videos sobre los eventos, pero días después que decidí hacer este video esa misma información ya no estaba disponible y me costó mucho más buscar los videos y fotos relacionados a este evento, por lo que en este punto la conspiración sí tiene algo de cierto al decir que la información se está restringiendo. En esta teoría de conspiración, al igual que la conspiración sobre la caída de Facebook, vimos cómo en la era de las redes sociales y el internet todo lo que no tiene explicación o eventos trágicos difícil de comprender siempre habrá teorías de conspiración. Al final de día no sabemos si son ciertas, lo que sí es cierto es que existen y muchas personas creen en estas teorías. Nosotros se las seguiremos trayendo a ustedes para que ustedes estén informados de qué se trata y ustedes pueden decidir por ustedes mismos. ¿Es esto una conspiración? Si te gustan los videos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbete y danos me gusta, nos ayudaría muchísimo. Subimos un video cada semana.